Namaste, buenas tardes. Como decimos en la India, Swagatam, bienvenidos todos a esta charla titulada Ananda, o cómo alcanzar la búsqueda de la felicidad en las diferentes sendas o caminos del Sanatana Dharma, conocido popularmente en Occidente como hinduismo. Bueno, agradecer como siempre a Espacio Ronda, a Armando y a la Federación por la Paz por la gentileza de invitarme. Este es el tercer año que vengo a dar aquí una charla. Y bueno, al final de mi exposición habrá un tiempo para aquellos que quieran hacer una pregunta relacionada sobre el tema que vamos a hablar, o en concreto sobre algún tema del hinduismo y que quiera aprovechar que yo estoy aquí. Bueno, yo soy hijo de padre indio, de religión hindú, y de madre española, de religión católica. Soy el segundo de 4 hermanos. He tenido la fortuna de crecer y vivir en un entorno multicultural, multirreligioso. Por un lado recibíamos la enseñanza del hinduismo por parte de mi padre y por parte de mi madre la enseñanza católica. Bien. Luego, pues a la edad de 14 años, me sentí más inspirado a seguir el camino del hinduismo, lo cual me llevó a buscar un maestro, ser iniciado en una tradición, en concreto en la tradición Vaishnava, a la edad de 15 años. Con 17 años viajé a la India por primera vez. Sería el primero de, hasta la fecha, 28 viajes que he hecho a la India, donde he pasado 6 años de mi vida en diferentes etapas, y donde me formé, entre otras cosas, como Purohit. Purohit es el sacerdote que oficia los samskaras o sacramentos del hinduismo. Todas las tradiciones religiosas hay unos ritos de paso, bien, como la imposición del nombre, como puede ser, nosotros tenemos un ritual Upanayanam, que puede ser como el equivalente de la comunión. Tenemos ritual de matrimonio, tenemos ritos funerarios, y entonces, bueno, mi formación en la India fue el cómo oficiar estos rituales, que es una de las cosas a las que me dedico y por la que viajo por toda España y otros lugares de Europa, oficiando estos samskaras para aquellas personas que practican el hinduismo, ya sean de origen indio o personas occidentales que practican el hinduismo. Y la otra cosa, bueno, pues soy uno de los fundadores y presidente a día de hoy de la Federación Hindú de España, que es una entidad religiosa que agrupa a diferentes asociaciones, diferentes templos, congregaciones de personas que practican el hinduismo de todo el territorio nacional. Y bueno, he escrito una serie de libros, algunos en solitario y otros con diferentes autores. El último que hemos publicado es Vedadarshana, que es este libro que ha publicado la Federación Hindú de España, que reúne a 8 autores, yo entre ellos, donde hablamos pues de las bases filosóficas, culturales y espirituales de lo que es la tradición hindú. Es un poco, a grosso modo, quién soy y a qué me dedico. Nací y vivo en la ciudad de Ceuta, bien, con lo cual, pues geográficamente estamos en África, y venir aquí, pues entre otras cosas, me ha llevado el coger un taxi de mi casa al helipuerto, coger un helicóptero hasta Algeciras, un autobús hasta Málaga, el AVE hasta Madrid y luego el metro hasta llegar al hotel. Imaginaros, ¿no? Menos elefante, he cogido pues helicóptero, metro, tren, y siempre es así, ¿no? Y otras veces cuando no hay helicóptero, pues tenemos que coger el ferry. Pero buena parte de mi misión, digamos, de mi trabajo se desarrolla aquí en la península, en diferentes ciudades donde vamos viajando. Bueno, pues dicho esto, para que me conozcáis mejor, aparte, bueno, está mi página web. Colaboro en prensa, con diferentes periódicos, programas de televisión, programas de radio. No sé si alguien ve el programa
Boom o el programa Ahora Quién Cae, no sé si veis alguno de esos programas, bueno, o Ahora Caigo, ¿no? Bueno, todas las preguntas de hinduismo me las preguntan a mí. O sea, cada vez que escucho una pregunta de hinduismo relacionada con la India, ellos primero me la preguntan a mí y quieren cerciorar de que la respuesta es correcta. Bien, por si alguien pregunta, por ejemplo, no sé, ¿quién es el dios de 4 cabezas en el hinduismo? ¿No? Y ellos quieren que yo les certifique la respuesta para que nadie después diga, no, es que yo le dije, me dijiste que no, pero luego he buscado. Entonces, colaboramos con ellos de esa forma. Y bueno, pues quería compartir aquí con vosotros, hablar un poco de la felicidad. Ese concepto, a veces tan abstracto y que no debemos de medir únicamente por los bienes materiales que podamos tener las personas. La felicidad, hay 2 formas de dirigirse a la felicidad en sánscrito. Sánscrito, la lengua litúrgica, la lengua antigua de la India. La primera es sukha. Sukha significa felicidad, pero habla de la felicidad material, de la felicidad que tiene un comienzo y que tiene un fin. Perdón. Pero yo quiero hablar de Ananda. El Ananda. Ananda significa la felicidad eterna. Aquella felicidad que me produce placer en todos mis sentidos, tanto a nivel físico como mental como espiritual. Y que esa dicha no es temporal, sino es eterna. Entonces, para alcanzar esa felicidad eterna que todos buscamos, sea hombre, sea mujer, sea de religión hindú, sea cristiano, sea musulmán, sea ateo, ¿bien? Todos vamos buscando esa felicidad, todos queremos liberarnos, emanciparnos del sufrimiento. Entonces, para hablar de la felicidad, primero hay que hablar de el sufrimiento. ¿Qué es lo que no es Ananda? Y esto en sánscrito se llama dukkha. Dukkha significa tristeza, significa infelicidad, significa lo contrario de ser feliz. Es un estado de sufrimiento que puede ser a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Entonces, la tradición hindú, y cuando hablo de hinduismo, es importante tener en cuenta de que a veces en Occidente estas enseñanzas milenarias que surgen en la India lo tratan de unificar como una sola forma de credo. Pero no es así. El hinduismo es como una federación o una confederación de diferentes tradiciones espirituales. Lo que hoy en día conocemos como hinduismo se divide especialmente en 4 sampradayas o escuelas. La escuela Vaishnava, devotos de Vishnu o de sus encarnaciones, que esa es la escuela a la que yo pertenezco, bien, que es una quizá de las más extendidas. Luego están los Shaivas, devotos de Shiva, y también está la escuela Shakta. Shakta, aquellos que adoran a la divinidad en su forma femenina, aquellos que adoran a la diosa madre. Bien, aquí tenemos una representación, por ejemplo, Vaishnava adoran a Radha y Krishna, los Shakta adorarían a Lakshmi o alguna de sus otras formas, como Durga, Kali, la forma de la divinidad en su aspecto femenino. Y los Shaiva adoran a Shiva o también a la familia de Shiva, en este caso Ganesha. Bien, Ganesha es la divinidad muy conocida en el hinduismo por tener la cabeza de elefante. Ganesha es la divinidad que elimina los obstáculos en nuestra vida y es el señor de los comienzos. Entonces Ganesha es el hijo de Shiva. Entonces aquí tenemos un ejemplo de las 3 formas o 3 escuelas principales. Luego hay otra escuela que se llaman Smartas. La escuela Smarta, que es la 4ª escuela del hinduismo, adoran a 5 tipos de divinidades, pero finalmente dicen que Dios no tiene una forma. Entonces, en el hinduismo vemos
como hay personas que creen en un Dios personal que se manifiesta de una forma específica. Y luego hay personas que creen en una divinidad, a lo que le llaman Brahman, que no tiene una forma física, que puede ser una luz, una energía. Y ambas son válidas, porque cada persona se va a identificar con la divinidad en un aspecto abstracto o en un aspecto físico. El hinduismo, otro de los grandes mitos o tópicos que hay, es una forma de espiritualidad o una religión politeísta. Tienen muchos dioses. Aquí hemos puesto 3, pero hay muchos más. Bien, es un concepto también erróneo que a veces Occidente, cuando ha querido estudiar el hinduismo, lo ha hecho utilizando sus propias herramientas. Entonces, en el hinduismo hablamos de monoteísmo polifórmico. ¿Qué quiere decir monoteísmo polifórmico? Que solo hay un Dios, pero que tiene la capacidad de manifestarse de innumerables formas. Entonces, Dios tiene la capacidad de manifestarse como Krishna, también en su aspecto femenino, como Lakshmi, y también en su aspecto como Ganesha. Entonces, no estamos hablando de que hay infinidad de dioses supremos. Sí hay muchas personificaciones de la divinidad, pero hablamos de una sola energía suprema divina que tiene la capacidad de manifestarse en innumerables formas. Si tratáramos de reducir a Dios a un solo nombre o a una sola forma, no sería ilimitado. Yo, como Vaishnava, como devoto de Krishna, para mí Krishna será el supremo. Para los Ganapatayas, los devotos de Ganesha, Ganesha será el supremo. Entonces, el hinduismo te da la capacidad de elegir por ti mismo cuál es tu Ishtadevata, cuál es tu divinidad. Entonces hay personas que se sienten atraídos por la forma de Ganesha, hay personas que se sienten atraídos por la forma de Krishna, otra persona por Shiva, el señor de los yogis, otra persona por Vishnu, otra persona dice me siento atraído por Dios, pero sin ningún tipo de atributo, sin ningún tipo de forma. Entonces tiene esa capacidad de poder elegir, no hay una imposición. Entonces, ¿por qué hablo de las diferentes sendas? Porque para cada senda hay una forma diferente de obtener la felicidad, hay una forma diferente de librarse del sufrimiento. Entonces, primero tenemos que saber qué es lo que es el sufrimiento. Y de acuerdo al hinduismo, hay 3 tipos de sufrimiento. El primero, la escritura hablan de adhibhautik. Adhibhautik quiere decir el sufrimiento que nos causan otras entidades vivientes. Bhautik viene de bhuta. Bhuta quiere decir otros seres. Los sufrimientos que me producen otros seres, sean humanos, animales, mosquitos que me pican, una serpiente que me pueda morder. Entonces eso me causa un tipo de sufrimiento. Personas que me pueden hacer daño físicamente, verbalmente, emocionalmente. Adhibhautik. Ese es un tipo de sufrimiento. Otro tipo, adhidaivik. Adhidaivik es el sufrimiento que se produce por la naturaleza. ¿Bien? Si hay un terremoto, si hay lluvia, si hay un frío extremo, si hay un calor extremo. Esto me produce sufrimiento, pero yo no tengo capacidad de cómo controlar. Me puedo proteger de la inclemencia de la naturaleza hasta cierto punto. Si hace mucho frío, me puedo poner ropa de abrigo. Si hace mucho calor, me puedo poner una ropa más ligera, puedo poner aire acondicionado, ventilador. Bien, pero luego hay desastres naturales, terremotos, inundaciones, etcétera, que nos producen sufrimiento y nosotros no tenemos capacidad de controlar. Y por último, el tercer tipo de sufrimiento se llama adhyátmica. Adhyátmica es el más difícil de los sufrimientos, porque es el sufrimiento que causa la mente, a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual.
Por ejemplo, el sufrimiento que me causan otras personas. Puedo tratar de ignorarlo, puedo defenderme, puedo cambiar de compañía, de persona, de ciudad, etc. O a veces te dicen, vas a una ciudad y te dicen, no vayas a este barrio porque es peligroso. Puedo evitar esa situación. No andes con tal persona, esta persona está hablando mal de ti, pues depende de qué actitud quieras tener para evitar ese sufrimiento. Los sufrimientos que nos produce la naturaleza, pues como comentaba, me puedo poner ropa de abrigo en invierno, puedo buscar ropa de verano para el calor extremo, poner el ventilador, el aire acondicionado. Aún así, a veces se nos hace muy difícil el poder también controlar terremotos, inundaciones, desastres naturales, volcanes, que nosotros no podemos, no tenemos esa capacidad de prevenir. Pero no obstante, podemos tratar de, dentro de nuestra limitada capacidad, cambiar esa situación. Bien, yo me acuerdo cuando yo estaba viviendo en Florida, por ejemplo, estaba estudiando en la Universidad de Gainesville y hay una zona, Florida tiene una zona de jungla, de pantano donde la gente se baña, ¿bien? Pero llegaba un límite y tú te ponías en un río, ¿bien? Y te dejaba llevar la corriente y te llevaba. Pero había un límite donde había ya unas personas con bandera y con megáfono que te decía, tienes que parar aquí. A partir de aquí ya hay cocodrilos. ¿Bien? En Florida hay muchos cocodrilos. Entonces, claro, ya te están avisando. Entonces, incluso podemos prevenir los ataques de otros seres, la inclemencia. Pero lo más difícil es cuando mi peor enemigo es mi mente. Es la que me causa el sufrimiento. Si yo tengo un compañero en el trabajo que me hace la vida imposible, puedo tratar de evitarlo, puedo tratar de defenderme. Si tengo un vecino, me puedo encerrar en mi casa o verlo y no saludarlo o lo que sea. El problema principal es cuando mi enemigo está dentro de mí, cuando mi sufrimiento me lo causa mi propia mente. Adi Daibik. Es el peor de los sufrimientos. Me genera ansiedad, me genera depresión. Entonces, esto me produce una sensación de infelicidad y de tristeza. Porque vemos muchas veces personalidades, actores, actrices, gente que aparentemente lo tienen todo, tienen una gran mansión, tienen coches, tienen lujo, donde van, le están ahí fotografiando y luego nos enteramos que se suicidaron, que eran infelices. ¿Cómo va a ser infeliz esta persona que no tiene problemas de dinero, que tiene uno de los coches más caros, vive en una mansión, tiene no sé cuántos criados? ¿Por qué? Porque no han sabido trabajar a nivel interno su peor enemigo. Entonces, el hinduismo habla de que una mente estable, una mente equilibrada es nuestro mejor amigo. Una mente desequilibrada, una mente descontrolada se vuelve nuestro enemigo y nos va a causar siempre sufrimiento. Y esto hay una analogía importante en el hinduismo, ¿no? Que dice que un árbol, cuando lo vemos, su tronco frondoso, sano, es porque las raíces están bien establecidas, están bien firmes en la tierra, están tomando el agua, todos los nutrientes. Entonces, cuando nosotros vemos una persona y vemos que le va bien, no solamente en el aspecto material del trabajo, sino esta persona la vemos que está centrada. ¿Por qué decimos la palabra está centrada? Porque está enraizada con la tierra, está equilibrada. Y luego vemos su físico, ¿no? El tronco. Y luego vemos el fruto, las hojas, las flores, la fruta que da. Entonces nuestras acciones son los frutos de nuestros pensamientos. Entonces la importancia de estar bien enraizado, conectado, no solamente a nivel físico con la madre tierra, sino sobre todo con la espiritualidad. Es como si yo tengo una planta en la casa
y yo me pongo a echarle agua en las flores, en las hojas, pero no riego la raíz. ¿Qué ocurre? La planta al final se va marchitando. Entonces la raíz es la conexión que tenemos con la divinidad. Cuando hablo de la divinidad de Dios, llámelo Krishna, Buda, Jesús, Alá, Yahvé, cada uno lo va a llamar de acuerdo a su lengua y a su cultura. Dice que cuando sale el sol por la mañana, en la India al sol le llaman Surya, los ingleses al sol le llaman Sun, en España le decimos sol, ¿no? Y cada país le da un nombre al sol, pero no hay muchos soles, hay uno solo, y dependiendo de la cultura y de la lengua de esa persona, se va a dirigir al sol. Pues lo mismo, hay personas que a Dios lo llaman Krishna, Vishnu, otros le llamarán Jesucristo, otros Jehová, otros Alá, pero no es que hay un Dios para los hindúes y otro para los cristianos y otro para los musulmanes. Una sola divinidad que acepta innumerables nombres e innumerables formas. Entonces la importancia de cuando hablamos de yoga, yoga no es solamente hacer postura, eso es hatha yoga, el aspecto físico del yoga. El primero de 8 niveles. Yoga significa unir. ¿Unir qué? Primero tengo que aprender a unir mi mente con mi cuerpo. Luego, mi mente, mi cuerpo con mi espíritu. Y finalmente, mi espíritu con la divinidad. Es el proceso del yoga. Unirnos con la divinidad, con la energía divina, ya sea impersonal o personal. La persona tiene la capacidad de elegir, no hay una imposición dogmática. Entonces dice que la raíz de dukkha, de la infelicidad, de la tristeza, está cuando no hay conexión con la divinidad. Entonces yoga es reconectar con la divinidad, porque nosotros también somos divinos. Nosotros venimos de la divinidad. Nosotros somos parte y porción de la divinidad. El hinduismo utiliza la palabra Atma. Atma significa alma. Todos somos almas espirituales, que estamos en diferentes cuerpos. Ahora estoy en un cuerpo de hombre, otro está en un cuerpo de mujer, otro está en un cuerpo de una persona africano, otro una persona latinoamericano. Esos son trajes temporales. Lo esencial, lo eterno, es el alma. Y esa alma tiene que conectar con Paramatma, el alma suprema, de donde nosotros venimos. Es como si la divinidad es un fuego y nosotros somos chispas que tenemos esa misma calidad que el fuego. Somos infinitamente pequeños que Dios, pero cualitativamente iguales que la divinidad. Siempre el alma en lo eterno. Krishna explica en la Bhagavad Gita, que es, digamos, el libro principal o la escritura principal del hinduismo, habla de cómo el alma va cambiando de cuerpo, igual que una persona va cambiando de trajes. Cuando yo tengo una ropa y ya no me queda bien o está rota, la tiro, la cambio, y tengo que comprarme otra. Pues lo mismo, el alma habita un cuerpo. Cuando ese cuerpo ya no sirve, está deteriorado, ya sea por la enfermedad, por la vejez, porque un accidente, entonces el alma inmediatamente sigue su viaje a otra existencia, lo que llamamos la reencarnación o transmigración del alma, que en sánscrito se llama samsara. Samsara significa la rueda de continuos nacimientos y muerte. Como el alma es eterna, aunque yo esté 10.000 años, cientos de vidas reencarnando, eso no es nada para la eternidad del alma. Y luego cuando el alma deja el cuerpo, olvida su existencia anterior y comienza una nueva vida. Esos cambios físicos
Porque una vez nacemos como hombres, otra vez nacemos como mujeres, porque una vez puedo nacer en una familia adinerada, porque puedo nacer en una familia pobre. Todo esto viene dado por nuestro karma. La palabra karma, que significa acción, reacción. Si yo tengo acciones buenas, tendré reacciones buenas. Si yo hago acciones malas, tendré reacciones malas. Entonces, una ley divina donde cada persona, según sus acciones, obtiene méritos o desméritos. Bien, entonces cuando una persona nace en una determinada familia, con una serie de condiciones, esto ya no lo podemos cambiar. Bien, no podemos elegir a nuestros padres, no podemos elegir en qué ciudad queremos nacer, pero luego, con el paso del tiempo, nosotros somos capaces de crear nuestro propio destino, porque tenemos un regalo que nos ha dado la divinidad, el libre albedrío. Dios nos creó y luego dijo, y os doy la independencia para que vosotros elijáis qué es lo que queréis hacer. A través de mis enseñanzas, dice Dios, a través de mis enviados, de los maestros, de los profetas, yo guiaré el camino, pero también tenéis la libertad de no aceptar ese camino. Entonces, el alma tiene ese libre albedrío de elegir qué camino quiere aceptar. Y esto al final todo es una cuestión de experimentar. Este mundo material, donde nosotros vivimos ahora mismo, se le llama en sánscrito Saswatam Dukhalayam, que quiere decir un lugar donde hay 4 tipos de miserias o 4 tipos de sufrimientos. Yamma, Mrityu, Jara, Vyadi. Yamma quiere decir, sufrimos al nacer. Nadie se pone a pensar nunca, el niño 9 meses dentro del vientre de la madre, bien, una situación de oscuridad, si la madre se ríe el niño se ríe, si la madre llora el niño llora, si la madre come algo picante le afecta al niño. Esos momentos en el cual ya el cordón umbilical deja de administrar oxígeno y el niño tiene que salir del cuerpo, esa agonía, entonces nacemos sufriendo. Vyadi, Vyadi quiere decir enfermamos. Todas las personas en un determinado momento de nuestra vida enfermamos, ya sea por agente externo o por nuestro propio cuerpo. La vejez, algo de lo cual nadie está libre. Bien, todos tenemos que pasar por esa etapa de nuestra vida y en la vejez nos viene también una serie de sufrimientos. Vamos perdiendo capacidad, a lo mejor de visión, de oído, a veces para ciertas familias la persona mayor en su casa es un motivo de estorbo, no saben cómo colocarlo, entonces también hay un sufrimiento en la vejez. Y luego, mrityu, se sufre con la muerte. Bien, hay personas que pasan un momento de agonía hasta morir, o incluso hay personas que dicen, uy, el pobre murió de un infarto ni se enteró. Pero esos 2-3 segundos que duró el infarto también le produjo un dolor y sentir cómo te falta el aire, cómo tu alma va dejando el cuerpo. Entonces, en este mundo material siempre vamos a encontrar sufrimiento. Al nacer, al crecer, en la vejez, en la enfermedad y finalmente en la muerte. Entonces, aquí será siempre una felicidad temporal. Por mucho que nos esforcemos en tener los mejores coches, las mejores ropas, los mejores, que es algo lícito, bien, siempre habrá momentos para la infelicidad, para la ausencia de la felicidad completa, porque por eso este mundo es material y este mundo está sujeto a las leyes materiales, a las leyes del envejecimiento, del decaimiento, de la muerte. Entonces la felicidad completa, el estado de Ananda, solo se alcanza en el momento que tenemos un camino espiritual, elegimos un camino espiritual
y finalmente se consigue en el momento que el alma deja el cuerpo y no vuelve a reencarnar, sino que vuelve a su origen, vuelve al mundo espiritual. Porque si yo tengo un cuerpo físico y ahora resulta, muero y vuelvo a reencarnar en otra situación, otra persona, a lo mejor puede ser que mejore, puede ser que empeore, dependiendo de mi karma, de mis acciones, pero voy a seguir en lo mismo, voy a tener que pasar por sufrir el nacimiento, la vejez, la muerte. Entonces lo importante es tratar de no reencarnar más. Entonces, a veces otro concepto erróneo sobre el hinduismo es que es una religión ascética. La gente piensa, el hinduismo todos se tienen que afeitar la cabeza, vestirse de naranja, irse a vivir al bosque, a un monasterio. No, esos no son ni el 1%. La gran mayoría de las personas que practicamos el hinduismo estamos casados, tenemos nuestras familias, nuestros trabajos, unos están consagrados a la espiritualidad, como en mi caso, otros tienen su trabajo, etc. Y solo un porcentaje muy pequeño eligen llevar una vida de austeridad, de celibato y estar, digamos, confinado voluntariamente a vivir en un templo o en un monasterio. Bien, que esos serían los swamis. El hinduismo habla de los purushartas, los 4 principios básicos o 4 metas del hinduismo. Primero, artha. Artha quiere decir el desarrollo económico. Todas las personas necesitamos ingresar dinero, tener dinero para poder comprar, para poder desarrollar una sociedad, adquirir bienes de consumo. Entonces el hinduismo ve muy lícito que una persona, después de trabajar arduamente, pues, y ganar su dinero, pueda tener una complacencia, pueda tener un placer, un descanso. Entonces, primero, artha, necesito tener ingresos. Después viene kama. Kama significa placer, amor. Habéis escuchado Kama Sutra, el texto del amor, de Kama. Entonces, todos necesitamos una serie de placeres que cada persona va a interpretar de diferentes formas y siempre tiene que ser un placer regulado. No solamente tenemos que asociar el placer a lo mejor con la vida sexual, sino la persona que dice, bueno, pues yo después de trabajar arduamente durante un mes, pues ahora me sobra un poquito de dinero, me voy a comprar un perfume, o me voy a comprar una camisa, o me voy al cine con mis hijos. Entonces, eso está permitido en el hinduismo. O sea, no hay que hacer una renuncia completa, eso se lo hace un 1% o menos. Entonces, yo también necesito tener placeres para compensar ese trabajo que yo desarrollo. Después viene dharma. Dharma, la espiritualidad, la religiosidad. Dharma también significa el deber. ¿Cuál es el deber de cada persona? Hay personas que tienen un deber con la familia, otra persona tiene un deber con el país, con la comunidad, con su trabajo. Entonces, la importancia de cumplir con el dharma de cada persona. Por eso, por ejemplo, Krishna, en la Bhagavad Gita, que yo hablaba del texto principal del hinduismo, constantemente lo que le está diciendo a Arjuna, que es su discípulo, que es un guerrero, y que se niega a luchar, porque con los que tiene que luchar eran sus familiares. Y él le dice, pero tú tienes que cumplir tu dharma, tu deber como guerrero, que es luchar, y más luchar por una causa justa. Entonces, cada persona tenemos diferentes dharmas en esta vida. El problema es que la mayoría de la gente desconoce cuál es la función en su vida. No solamente estamos aquí para alimentarnos, para aparearnos y para defendernos, porque eso ya lo hacen los animales. ¿En qué somos diferentes nosotros a los animales? Porque tenemos la capacidad de discernir, lo que se llama en sánscrito viveka. El ser humano tiene la capacidad de diferenciar qué está bien y qué está mal. La capacidad de enmendar sus errores. La capacidad de aprender a través de la experiencia, a través de la teoría, a través de la práctica. Entonces, la importancia de conocer cuál es nuestra meta en la vida. Y lo último,
El cuarto Purushartha o cuarta meta del hinduismo es moksha. Moksha, o también llamada mukti, que significa liberarse. Liberarse, emanciparse ¿de qué? De la continua rueda de renacimiento, de reencarnación, de transmigración del alma. Entonces la persona se va preparando a lo largo de su vida, en diferentes etapas, para llegar a obtener moksha. Y se dice, la escritura menciona que si una persona no completa ese proceso espiritual, porque ya lo cogió en un momento tardío de su vida, o porque muere repentinamente, se dice que esas enseñanzas, esa práctica espiritual que tuvo, no se pierde nunca. Y cuando la persona reencarna, cuando el alma reencarna en otra persona, trae consigo ese bagaje positivo de la vida espiritual. ¿Por qué existen personas más avanzadas espiritualmente que otras? Pues dejando aparte un lado de la preparación o del estudio, también traen consigo un bagaje de su vida anterior. Entonces, la importancia de moksha para liberarnos de este cuerpo material, que lo único que me produce es sufrimiento, y regresar al mundo espiritual. En el hinduismo, el mundo espiritual recibe varios nombres, dependiendo de la tradición. En la tradición Vaishnava se le llama Vaikunta. Vaikunta significa el lugar donde ya no hay ansiedad, donde ya no hay sufrimiento. A lo largo de nuestra vida vamos pasando por diferentes momentos de ansiedad, ¿vale? Tengo que pagar la factura, tengo que pagar el teléfono, llego tarde que tengo que recoger al niño del colegio. Bien. Y cuando volvemos al mundo espiritual y estamos en compañía de la divinidad, dejamos ya de sufrir, porque ya no tenemos un cuerpo material, tenemos un cuerpo espiritual. Y se dice que el cuerpo material está compuesto de Sat, Chit y Ananda. Sat quiere decir aquello que es verdadero, Chit, aquello que está lleno de dicha, Ananda, aquello que está lleno de felicidad, un cuerpo eterno, lleno de conocimiento y espiritualidad. Entonces, esto lo vamos a alcanzar en el momento en que comencemos un proceso espiritual y alcancemos ese estado de Ananda. También no hay que esperar a morir y que la persona desencarne, sino hay personas que viven su vida cotidiana llena de espiritualidad y se dice que ya están en un estado de Ananda, en un estado que ya se encuentran liberados en vida. Estas personas muy especiales se les llama Jivan Mukta, que quiere decir alma liberada. Viven aquí, están entre nosotros, desarrollan su vida aparentemente normal, pero tienen un estado de conciencia tan elevado y de desapego ante las dualidades materiales, ante el sufrimiento y ante la felicidad, que ya están liberados, ya se encuentran en el estado de Ananda. El estado de Ananda quiere decir que la persona está autocontenta, que no necesita de ningún agente externo para ser feliz. No tiene que comer, ni beber, ni tomar droga, ni ver una película, ni nada, sino su alma ya ha recuperado su identidad original y se encuentra en un lugar donde comparte su presencia con la divinidad suprema. Y cuando hablo de divinidad, como decía desde un principio, para mí será Vishnu, para otros será Shiva, para otros Jesús. Ya la divinidad, pónganle ustedes el nombre y la forma, si que quieren que tenga forma. Entonces alcanzaremos ese estado. Pero mientras estemos en un cuerpo físico, siempre habrá un motivo para sufrimiento. Y sufriremos, ya sea a nivel mental, que como he dicho es el peor de todos los sufrimientos, porque aunque esté encerrado en mi casa y tenga 20 cerrojos en la puerta, mi mente me sigue haciendo sentir inseguro. Me podré proteger del frío, del calor, pero no puedo hacer nada
ante desastres naturales y el sufrimiento que me causan otras entidades vivientes, sean personas, insectos, mamíferos, etcétera, que me pueden causar dolor. Entonces siempre va a haber un resquicio, un rincón para sufrir. Entonces, la búsqueda de esa espiritualidad comienza en nuestro interior afirmando de que no somos cuerpos materiales. Que este cuerpo material hecho de los 5 elementos, de fuego, tierra, agua, aire y éter, es una cobertura de mi verdadero ser. Por eso, en uno de los textos sagrados que se llama Vedanta Sutra, el primer aforismo, el primer verso, dice Aham Brahmasmi, quiere decir yo soy espíritu, no soy algo material. Mi cuerpo material es algo momentáneo. Es algo momentáneo que me toca vivir en un determinado cuerpo, en un determinado país. Pero lo importante es el ser, el alma que está dentro de nosotros. Y el alma no tiene ni color, ni sexo, ni hay rico, ni pobre, ni distinciones sociales. El alma es eterna e innaciente. Krishna lo explica en la Bhagavad Gita, en el capítulo 2. Dice, Najayate namirjayate vakadachin natuam bhuta bhavita bhanavuya. Ayo nityo sasvatoyam purano nahanyate hanyamane sharire. Najayate namirjayate. El alma ni nace ni muere. El alma no se puede cortar, no se puede matar, no se puede quemar. Todo esto lo hacemos con el cuerpo físico. En el hinduismo, cuando una persona fallece, lo incineramos. ¿Por qué incineramos el cuerpo? Para que el alma pierda el apego por ese cuerpo físico y el alma siga su viaje, su transmigración hacia otra existencia. Si el cuerpo lo enterramos, el alma todavía tiene apego por ese cuerpo. Es como una persona que ha vivido 25 años en una casa y de pronto le dicen, venga, usted está desahuciado, se tiene que ir de aquí. Eso lo vemos todos los días en la tele. La persona no se quiere ir, es su casa, tiene que venir a policía, tal. Pues lo mismo, el alma se resiste a abandonar el cuerpo. Incluso se habla de que cuando el alma abandona el cuerpo, durante unas horas todavía está flotando cerca del cadáver, porque todavía quiere entrar, esa es mi casa. ¿Qué hacemos en el hinduismo? Incineramos el cuerpo, tiene que seguir adelante, ya no puede mirar atrás, no tiene dónde volver. Solamente en el hinduismo se entierran a 2 tipos de personas. A los niños menores de 5 años, que se dice que son puros, que todavía no han creado un karma negativo, o a los swamis, a los sannyasis, que se dicen personas muy elevadas espiritualmente, que cuando fallecen, su cuerpo todavía desprende una energía divina, entonces se entierra, lo que se llama samadhi. Bien, se queda esa persona como en un estado de trance, como un estado de enviar energía positiva. Por eso en la India hay templos donde tienen todavía la tumba del maestro, que no lo han incinerado. Y la gente va allí a tomar energía del cuerpo de ese maestro. Pero el resto siempre se incinera para facilitar el viaje del alma, que no haya un retorno. Entonces, esa es la importancia. Y luego las diferentes tradiciones del hinduismo hablan de los diferentes métodos de alcanzar la felicidad. Para algunos dicen que para alcanzar la felicidad tiene que liberarse de todos los apegos. Entonces son aquellos que cogen el camino ascético, lo que se llaman los sadhus, esa imagen de la India, esos que van con las matas de pelo, vestidos de naranja. Entonces esas personas solo pueden llevar 2 juegos de ropa, la que llevan puesta y otra guardada, para mientras la lavan tienen la otra, un kamándalu, bien, que es una vasija para llevar agua de los ríos, beber agua, y un bastón para caminar. Esas son sus únicas posesiones. Y llevan una mala, un rosario, para recitar sus mantras, poco más. Esos son los sadhu errantes. Entonces su forma de felicidad es desapegarse de todo. Esas personas renuncian a su familia,
a sus orígenes, a sus nombres, y van, incluso para evitar apegos, no están más de 3 días en un mismo sitio, para evitar el apegarse a un determinado lugar. Entonces están como máximo 3 días, luego viajan al siguiente. También hoy en día, tanto en la India como en Occidente, encontramos swamis, sannyasis, que viven de forma muy opulenta, en mansiones y que viven con todos los lujos. Lo he visto, lo he vivido y he estado ahí. Entonces, hay personas que van a aceptar la espiritualidad de una forma diferente. Entonces, hay personas que piensan que hay que hacer una renuncia completa. Yo siempre digo que los extremos no son buenos. Entonces, no hay que hacer una renuncia total, porque estamos en un cuerpo físico y ese cuerpo físico necesita sustento, necesita ropa, necesita comida. Lo importante es hasta qué punto queremos tener cosas innecesarias. Hay una historia de un sadhu muy pobre que vivía en una cueva. Solo tenía un taparrabo. Bien, se llama cópina, un taparrabo, es lo único que tenía. Y un día, y él no cocinaba ni nada, simplemente iba al pueblo, iba por la casa llamando y la gente lo que le daba. Uno le daba un poco de arroz, otro le daba lentejas, otro le daba un pan, a veces no le daban nada. Y un día, mientras se quitó la copina, se bañó en el río y la puso a secar. Y se dio cuenta de que había un ratón que le estaba royendo el taparrabo. Y dijo, hombre, la única cosa que tengo, y encima me va a hacer un boquete el ratón. Dice, yo creo que para esto lo mejor es traer un gato y que el gato se haga cargo del ratón. Entonces fue al pueblo, dijo, bueno, alguien que tenga un gato que me lo quiera donar. Sí, sí, mira, aquí hay mucho, coge, llévate el que quieras. Entonces se llevó el gato para que buscara al ratón. Entonces por las noches había la pelea, las persecuciones del gato que perseguía al ratón. Y luego pensó, pero claro, el gato necesita comer y le tendré que dar leche. ¿Y cómo consigo yo la leche? Estamos hablando que vivía en la India en una cueva. Pues me traigo una vaca y así ordeño y le doy la leche todos los días al gato. Entonces se trajo una vaca que le regalaron y él ordenaba la leche y le daba de comer al gato para que el gato persiguiera al ratón. Claro, la vaca había que alimentarla también. Entonces dijo, pues lo que voy a hacer, voy a buscar a una persona que venga todos los días y le dé de comer a la vaca, porque yo no me puedo incorporar. Entonces todos los días iba un chico allí a darle la comida. Luego dijo, claro, ya no soy yo solo, ahora somos dos, estoy yo y está el ayudante. Entonces mejor me voy a buscar una mujer que venga aquí todos los días y nos cocine y nos haga la comida para los dos. Entonces fijaros, por el tema de un ratón, tuvo ratón, el gato, la vaca, 3 personas a su cargo y al final fue incrementando los apegos, ¿no? Entonces, ¿eso por qué ocurre? Porque a veces queremos hacer una renuncia artificial. Entonces, la importancia de renunciar con conocimiento. Eso se llama yukta vairagya. Renuncio con conocimiento. A veces en la India hay sadhus que van desnudos. Dicen, no, que no quiero tener ningún apego, ni siquiera voy vestido. Yo conocí un sadhu famoso en Brindavan que se publicitaba por escrito de que llevaba 14 años sin hablar. Había hecho un voto de silencio, se llama Mauna Vrata. Y él se sentaba y ponía un letrero que decía, llevo 14 años sin hablar. Y la gente lo veía y decía, fíjate, 14 años sin hablar, y la gente le daba moneda y él vivía de eso. Un día por la noche, un compañero y yo dijimos, vamos a ver a este sadhu, que fíjate el voto que ha hecho de silencio, 14 años sin hablar, vamos a visitarlo al ashram, al monasterio, y cuando llegamos allí, el tipo estaba gritando y diciendo palabrotas en la habitación, porque era la forma que se desahogaba, ¿no? Hijo de no sé qué, no sé cuánto, y decían, fíjate, lleva 14 años de cara al público, pero luego se desahogaba por las noches. Entonces es una renuncia artificial. Nuestro maestro decía, en vez de hacer un voto de silencio, que a veces hay sitios que te recomiendan, los templos, a un voto de silencio de 12 horas, 24 horas, ¿no? Para cultivar la mente o no hablar. Los maestros te dicen, no hables malo, habla cosas buenas o habla acerca de Dios.
Eso es a veces mejor que el silencio. El sonido sagrado es mejor que el silencio. Por eso el hinduismo hace énfasis también en la recitación de los mantras, en la música devocional, espiritual, que nos ayuda a concentrar la mente en la divinidad. Entonces, hay escuela que dice, no, usted para la felicidad tiene que tener el desapego. Otra escuela dice, no, usted tiene que recitar el nombre de Dios. Entonces, recitar el nombre de Dios se suele hacer utilizando, por ejemplo, un rosario, ¿bien? Que en el hinduismo se llama mala y es un rosario de 108 cuentas. Y entonces, en cada cuenta recitas un mantra. Bien, por ejemplo, Om Namo Narayanaya o Om Namo Shivaya, dependiendo de la divinidad a la que tú proceses una devoción. Entonces te dicen que hay que recitar un determinado número de veces esos mantras, como mínimo 108. Y te dice, la forma de conectar con la divinidad es recitando los mantras. Pero también en eso tenemos que ser equilibrados, porque cada persona tiene una serie de ocupaciones. Entonces, incluso aunque viva en un templo, no puede estar 24 horas recitando mantras. Tiene que hacer más actividades, tiene que parar para comer, tiene que hacer un servicio en el templo. Incluso la persona, como mi caso, que tiene una familia, que tiene una ocupación y que viaja, etcétera, yo tengo mi meditación limitada a una serie de tiempo, de momentos y de acuerdo a mi capacidad. Yo cuando vivía en los templos me levantaba a las 4 de la mañana. Nos duchábamos con agua fría, a las 4:30 de la mañana estábamos ya en la sala del templo, recitando mantras hasta las 7 de la mañana. Luego iba a hacer un servicio, bien, luego comía a mediodía, ahí no te dormía la siesta, luego otra vez por la tarde. Pero luego cuando tú cambias tu situación, vives en Occidente, vives en la sociedad y tienes una serie de ocupaciones, es difícil mantenerlo. Entonces, no hay que plantearse, no, es que yo voy a cantar 1500 mantras. No, empieza recitando lo mínimo, 108. Lo importante es la calidad, no la cantidad. Entonces, lo importante es que la persona vaya comenzando un proceso espiritual y que cada persona lo tiene que aceptar también de acuerdo a sus limitaciones. Por ejemplo, el celibato. En el hinduismo el celibato es una cuestión opcional. Hay personas que eligen ser célibes. Hay personas que son célibes durante una serie de años, hacen unos votos, voy a estar 5 años, 10 años, luego a lo mejor termina y tiene su vida de pareja. Los sannyasis hacen un voto de celibato para toda la vida. Y hay muchos que lo siguen de por vida y otros tienen una caída espiritual. No pueden contener su deseo y finalmente se casan o tienen pareja. Entonces, esa restricción de la vida sexual tiene que ser voluntaria. La persona lo acepta, no tiene que ser impuesta. Por eso, por ejemplo, en el hinduismo, a diferencia de otras religiones, los sacerdotes, aquellos que oficiamos los samskaras, los sacramentos, se pide que estén casados, que tengan una vida de familia, para que tú luego puedas asesorar a otra persona por la dificultad de vicisitudes, momentos de felicidad que tiene la vida de familia. ¿Bien? Entonces, eso es lo importante de aceptar el proceso de cómo alcanzar la felicidad de las diferentes tradiciones. La tradición, por ejemplo, Vaishnava, a la que yo pertenezco, prácticamente lo que te dice, vive en familia, ten unos ingresos honestos, trata de ser buena persona, ayuda a otra persona, crea un karma positivo, dedícale tus momentos, tus tiempos, tu ofrenda a la divinidad. Krishna dice en la Bhagavad Gita, Yat karoshi, yat annashi, yat juhosi, dadasi yat. Quiere decir, cualquier cosa que coma, cualquier cosa que regale, cualquier cosa que ofrezca, hazlo siempre como una ofrenda a mí. Entonces, la importancia de ser consciente de Dios y a veces no fijarnos tanto en el aspecto externo. Cuando una persona va a comer, le doy gracias a Dios por darme estos alimentos. Eso también es un acto de renuncia.
Cuando voy a regalar algo a alguien, lo hago como un acto de devoción. Entonces, la importancia de, en nuestra vida material condicionada que vivimos, hacer un hueco, un espacio para que venga la divinidad también. El problema es que cuando nos van las cosas mal, la culpa es de Dios. Dios, ¿pero qué he hecho? ¿Por qué me pasa esto? Cuando me va todo bien, me creo que yo soy el hacedor de todo. Ya me olvido de darle gracias a Él. ¿Vale? Entonces la importancia de nuestra vida, con nuestras limitaciones, con nuestras ocupaciones, hacer un espacio e invitar a que Dios se manifieste en nuestras vidas. Él siempre está ahí. Yo hablaba de Atma Paramatma, alma y superalma. ¿Dónde está la superalma? Está en mi corazón. La Bhagavad Gita habla de que son como dos pájaros que están en una misma rama. Un pájaro se come el fruto, somos nosotros los que hacemos acción, karma, y el otro pájaro simplemente está observando. Entonces nosotros hacemos acciones y reacciones, tenemos éxitos, fracasos, y la divinidad está dentro de nosotros y simplemente está observando, hasta que nosotros querramos despertarnos y reconocer nuestra conexión real con la divinidad. Entonces en ese momento alcanzaremos el estado de Ananda, el estado de felicidad. Y no tendré que esperar a abandonar el cuerpo, no tendré que esperar a morir, sino que ya en este mismo mundo material, con todas las dificultades que nos trae, puedo tener siempre ese estado de felicidad y poder compartirla con otras personas. ¿Por qué cuando hablamos con personas sin conocerla decimos, mira, pues esta persona me produce buenas vibraciones o me da buen rollo, ¿no? ¿Y por qué otras personas cuando te hablan, no, el tío, nada, no sé, me da una energía muy negativa y tal, ¿no? Pues eso, aquellas personas que están en un estado de ananda, la importancia de compartirlo con los demás. Y esa es una de las cosas que me hago tantos kilómetros y cojo tantos tipos de transporte para compartirlo con vosotros. No, yo no soy una persona que haya alcanzado el estado completo de Ananda, pero sí soy una persona que está en el proceso continuo de obtener ese estado de felicidad. Y la importancia, cuando hay algo bueno, positivo, lo mejor es compartirlo. Es el mejor acto de caridad, compartir algo que es bueno. Y cuando una persona se está ahogando y le voy a tirar un flotador, los flotadores normalmente son blancos o naranjas, ¿verdad? Casi siempre, ¿no? Los que van en los barcos, por ejemplo. Tú le vas a tirar el flotador y dices, no, es que naranja no me gusta, tiene uno de color verde. No, es que uno lila, no. La persona en ese momento que se está ahogando quiere que tú le des algo para flotarse, para agarrarse. Pues lo mismo, la tradición hindú, que es la forma de espiritualidad más antigua de la humanidad y que sigue viva y que practican 1.000 millones de personas en todo el mundo, siendo la tercera forma de espiritualidad del mundo después del cristianismo y el islam, tiene una serie de regalos para ofrecer a la humanidad. Regalos como el yoga, la meditación, el vegetarianismo, la música espiritual, todo tipo de arte, los rituales, la literatura sagrada. Entonces la importancia de compartirlo y al mismo tiempo que la persona también ver qué puede hacer lo suyo. Nosotros no pedimos que la persona tiene que hacer una renuncia a su religión o a su cultura, sino simplemente coja usted lo que también puede aplicar en su vida cotidiana, porque el sufrimiento es igual para todas las personas. Un indio sufre igual que un americano, bien, que un inglés. Si a mí me duele la espalda, me duele a mí igual que no a uno que sea de otra. A todos no, el dolor, el sufrimiento es igual para todas las personas. Muchas veces la gente dice, no, es que el yoga lo inventaron en la India, eso para los indios. No, si a mí me duele la espalda o tengo problemas físicos o tengo estrés, ansiedad, es igual. Entonces, estas técnicas milenarias se pueden aplicar en Occidente
sin distinción ni de raza, ni de credo, ni de tipo de persona. Están abiertas a todo. Cuando conectemos directamente con la espiritualidad, con la divinidad, obtendremos ese estado de felicidad. Si no, siempre será una carrera a contrarreloj donde nunca vamos a llegar a la meta. Para terminar, en la India hay un dicho donde la muerte le dice a la vida, en una carrera, sal tú corriendo primero, que cuando llegue yo te estaré esperando en la meta. Quiere decir, nadie estamos libres de la muerte y del sufrimiento. Todo depende con qué proceso, con qué dignidad queremos afrontarlo. Por eso, por ejemplo, la India, que no ponga la India como paradigma de que todo es perfecto. En la India hay desigualdades, hay muchas cosas de las cuales no estamos orgullosos, pero sí todavía una gran parte de la población, hablo de los indios de religión hindú, tiene un concepto muy importante del alma, de la importancia del alma sobre el cuerpo físico. Yo recuerdo en 1990, mi segundo viaje a la India, yo había terminado el servicio militar y fui a la ciudad santa de Benares, Varanasi. Paseando por las callejuelas de Varanasi, 1990, no ahora. Ahora yo creo que la gente va y se encuentra hasta el vecino y todo el barrio, porque van tantos turistas y muchos españoles. Muchos, ¿tú de dónde vas? Barcelona, Madrid y tal. Cuando yo iba, pues, aquello era otra historia, ¿no? Yo me acuerdo que, yendo por la calle, en Benares, vi que había una persona mayor, no sabría identificarme, unos 70 años puede ser más o menos, tumbada en el suelo, ¿bien? Con la boca abierta, los brazos así, y ve que pasaba una mujer con un niño, se paraban, miraban, la mujer abre su monedero, saca una moneda, se la pone el hombre, se va. Pasa otro con una bicicleta, para, mira, se mira en el bolsillo, saca una moneda, se la pone. Y yo viendo, digo, ¿esto qué está aquí? ¿Qué está pasando? ¿Lo que es? Entonces fui a uno que tenía una tienda, un puesto, y le dije, ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Eso qué? ¿Que está haciendo algún truco o algo para que la gente le dé dinero así, no? Porque en la India no encontramos, ¿no? El típico encantador de serpiente, el otro, no sé qué, el que llevaba 14 años sin hablar, ¿no? Y me dijo, no, este pasó esta mañana y se derrumbó ahí y está muerto. Digo, ¿cómo? Digo, sí, ya estaba muerto. Digo, bueno, pues la ambulancia aquí, no, eso ya vendrán a recogerlo, tú no te preocupes. Y digo, bueno, ¿y la gente por qué le pone dinero? Luego venía otra persona, todo, sacaba dinero. Dice, mira, ese hombre vino aquí a Benares a morir. No tenía familia ni nada, se ha muerto, entonces ahora la gente ¿por qué le pone dinero? Para que luego vengan los togs. Los togs es un grupo de gente en la India que se dedica a hacer las incineraciones. Dice, entonces se llevarán el cuerpo y de acuerdo al dinero que hay ahí, lo van a poner la madera para incinerarlo, para que su alma continúe su viaje. O sea, la preocupación no era tanto el cuerpo físico del muerto que está allí, sino que lo incineren y que su alma siga viajando. Entonces la gente en ese aspecto, tú a lo mejor le pide dinero, no te lo dan, pero sí quieren colaborar para que lo incinere. Y yo también me ha tocado presenciar a lo mejor la muerte, estando yo, por ejemplo, me acuerdo en Ceuta, en el centro de salud, que iba a llevar a mi hijo una revisión. Me acuerdo que un hombre le dio un infarto y murió delante. Y ahí rápidamente era todo aséptico, ¿no? Pusieron unos biombos, sacaron el cuerpo metido dentro de una cremallera de estas con la camilla y nadie se enteró de nada. Es la forma de ocultar la muerte. La muerte no existe. Se mueren los otros, nosotros no. Sin embargo, en la India la muerte está ahí, en la calle. Se puede ver, se puede palpar. El Mahabharata, que es uno de los textos sagrados principales del hinduismo, le preguntan a Yudhishthir, que es el hermano de Arjuna, al que Krishna le habla de la Bhagavad Gita, dice, ¿cuál es la verdad más grande del mundo que nadie cree? Y le dijo él, la muerte. ¿Por qué? Porque todos creen que se mueren los demás, nosotros no. Yo cuando voy a hacer ceremonia de incineración, estamos en Ceuta, por ejemplo,
tenemos dos opciones. Podemos incinerar el cuerpo en un horno crematorio, que es como, digamos, está en todos los lugares de España, pero también tenemos la opción, por ser una comunidad que lleva más de un siglo, de poder incinerarlo con tronco y con la madera, como en la India. Lo hacemos en Ceuta y en Tenerife, es lo único sitio. Entonces, en quemarse un cuerpo puede tardar 7, 8, 9 horas. Y tú estás ahí, estás con los familiares, y todos, ¿no? Pobrecillo, pobrecilla, qué bueno era, tal, no sé qué, hay que ver, no somos nada, no sé qué. Luego la gente cuando se va dice, bueno, se ha muerto él, se ha muerto ella, yo no, yo sigo con mi propia vida pensando que no va a pasar. Entonces la importancia de estar atentos a que nuestras vidas en estos cuerpos físicos son efímeras y que lo único eterno es el alma, que no tiene nacimiento ni muerte. Bueno, pues me gustaría agradeceros a todos vuestra atención, disculpar este sufrimiento de la garganta que me ha sido por llegar a Madrid y encontrarme con 31 grados y tener que poner aire acondicionado y demás. Y bueno, pues queréis invitaros a algunos, si queréis hacer alguna pregunta, con mucho gusto trataría de responderla, ¿vale? Muchas gracias. ¿Las escuelas filosóficas de la India son diferentes de lo que has dicho o están incluidas dentro de estos apartados? ¿Se refiere usted a la escuela a la que yo pertenezco? Sí. Bueno, en general, de las 4 escuelas, las escuelas de filosofía es diferente a... Bueno, la escuela de filosofía, me imagino que se refiere a la Advaita Vedanta, ¿vale? Al Sankhya, ¿no? Bueno, los Sabdarshana, o los 6 sistemas filosóficos, entre ellos está el yoga, Sankhya, Vedanta, Mimamsa, hay 6 sistemas filosóficos. Por eso la gente ahora hoy en día, como quiere tratar de desacralizar o banalizar el yoga, ya no solamente dicen que el yoga no tiene nada que ver con el hinduismo, sino es que ya hasta ponen en duda de que venga de la India, cuando el yoga es uno de los Sakdarshana o de los 6 sistemas filosóficos del hinduismo. Entonces, Vedanta, que es el sistema filosófico del conocimiento, cada escuela lo interpreta de una forma diferente. Por ejemplo, está el Advaita Vedanta, que es el Vedanta no dual, que sigue una escuela determinada. Nosotros al Vedanta le damos una interpretación teísta, una interpretación devocional. Hay personas que tienen la interpretación filosófica. Bien, el Krishna en la Gita habla de 4 tipos de yoga. Karma yoga, que es el yoga de la acción. La persona que renuncia a los frutos de su trabajo, a los frutos de su acción. ¿Qué es karma yoga, por ejemplo? Karma yoga para mí, un gran karma yogi, Vicente Ferrer. Vicente Ferrer fue una persona que se fue a la India, primero enviado por una institución religiosa, renuncia a esa institución y se dedica a ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. Eso es karma yoga. Por ejemplo, en los templos das de comer a las personas que viven allí, a lo mejor en el templo viven 50, y luego hay los que se quedan, bien, voluntarios, para hacer el servicio de lavar los platos. Eso es karma yoga, porque no le van a pagar nada. Es una forma de crear méritos espirituales a través de hacer un trabajo no remunerado, o incluso si te pagan, luego ese dinero yo lo dedico a acciones buenas. Luego Krishna habla de Jnana Yoga, el yoga intelectual. Las personas que les gusta mucho estudiar, que les gusta aprender, que les gusta la filosofía. Y Krishna habla de Dhyana Yoga, o también llamado Raja Yoga, el yoga de la meditación, ¿bien? Donde la persona trata de ver a la divinidad, sentir a la divinidad en su interior. Y también Krishna habla de Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, el yoga del amor, que es el que yo practico. El yoga del amor por Dios y por toda su creación. Entonces, esas 6 escuelas filosóficas, esos 6 darshanas, cada uno le va a dar una interpretación, un significado de acuerdo en el camino que se encuentre del yoga. ¿Vale?
¿Alguien tiene alguna pregunta más? Dígame. Entonces, el camino de la iluminación es el camino del desapego. El desapego ayuda, pero lo importante es hacer yukta vairagya, o también llamado vairagya vidya, que es la renuncia con conocimiento. O sea, como yo comentaba antes, contando anécdotas, no porque una persona se quite la ropa y vaya desnudo, sea más elevado espiritualmente que el que lleve a lo mejor un traje de marca. Lo importante es la conciencia o qué uso le va a dar a la persona. Entonces, el desapego nos viene bien al saber de que todas las situaciones y todas las relaciones en este mundo material son temporales. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra pareja son parte de esa creación cósmica que en un momento determinado nos hace estar relacionados con ellos, pero que es temporal. Entonces, el desapego ayuda, por supuesto. Lo que no hay que tomar es una decisión drástica o tratar de cortar relaciones. Más que cortar hay que limar. Hay personas, cuando nosotros nos uníamos a los templos, a los monasterios, que nos decían, vuestros padres son demonios. ¿Para qué? Para que tú no quisieras volver con tu familia, ¿no? Y yo decía, mi padre es un demonio, si mi padre es muy buena persona y mi madre también. Entonces, no hay que cortar por lo sano, sino es simplemente limar las situaciones. Vale, papá, yo he elegido este camino, a lo mejor a ti no te gusta, tú querías que yo fuera otra cosa, pero bueno, yo te quiero, tú me quieres, yo te respeto, tú me respetas. Bien, yo hablo de mi propia familia, tengo 3 hermanos que son cristianos. Llega la Navidad, celebramos la Navidad, llega la festividad hindúes, los niños nos echamos los regalos dobles, con lo cual nos echan en los reyes y los echan en la festividad hindú. Entonces la importancia de no cortar, sino limar situaciones. Ahora, que sí es muy importante el tener la conciencia y reconocer de que todas las situaciones, tanto las buenas como las malas que tenemos en este mundo material, son temporales. Yo, por ejemplo, en las clases de yoga, cuando me viene la gente con graves problemas de depresión y demás, siempre digo, mira, eso es como la ola, ¿vale? Que sube, está a lo mejor, te cree que eres el mejor del mundo, todo perfecto, y luego la ola baja, todo te va muy mal, ¿y por qué? ¿Por qué me ha pasado a mí? Y no sé. Entonces, cuando está abajo, toma impulso y vuelve a subir para arriba. Entonces, esa es la importancia, el trabajo a nivel mental y a nivel físico que tenemos que hacer. Muchas veces, y no es por quitarle valor, ¿no?, a las cosas, ni banalizar las cosas, pero muchas veces yo cuando escucho, ¿no?, gente con 8, 9, 10 años, niño con 9 o 10 años tenía depresión. Un niño, ¿cómo puede tener depresión? Si los niños juegan. Yo en mi infancia, que no había ni videojuegos ni tantas cosas, no, había momentos de tristeza y de felicidad, pero una depresión. No, es que estoy deprimido. La mayoría de la gente, mucha gente que se acerca, por ejemplo, al yoga, no solamente va por el aspecto físico, mucha gente va porque tiene problemas de ansiedad, de depresión. Entonces hay que darle la importancia verdadera a las situaciones. Bangladesh, por ejemplo, que es una zona que he visitado en varias ocasiones, ahí de pronto viene un tifón, un huracán, se lleva las casas, y yo me acuerdo de haber visto una persona, de haber visitado yo una zona de Bangladesh, Chittagong, y de contarme que tenía 6 hijos, que en un huracán perdió 4. ¿Y qué hizo usted? Reconstruir la casa y vivir con los 2 que me quedaban. No me da tiempo a que me dé depresión y ahora voy aquí, allí, ¿no? Es que hay que actuar de nuevo. Entonces, muchas veces nos hemos acomodado en una serie de situaciones muy artificiales donde nadie quiere salir de su zona de confort. Entonces, creo que es importante que cada persona, de acuerdo a su capacidad, dé ese paso hacia adelante, hacia un camino espiritual. ¿Vale? Dígame. Tengo 3 preguntas, dos muy sencillas. Dentro de la historia de las religiones, todo lo que has comentado es relativamente conocido. Personas que llevan tiempo trabajando en esta senda de evolución. En caso concreto mío, llevo 29 años practicando yoga. Y la escuela última en que estoy es de Ananda Marga.
particular me da mi gurú. Ujú. Dentro de Ananda Marga, quería ver la comparación de Ananda Marga y lo que me ha resuelto otro problema gordo importante, que es la tercera pregunta que te voy a hacer, que es el tema de la meditación tibetana de los muertos, de la orientación del Dalai Lama. Ujú. ¿Puedes hacer una breve síntesis histórica de la comparación entre la corriente tibetana de meditación de los muertos y las otras corrientes hinduistas? Bien, yo no soy un experto en budismo, pero lo que he podido estudiar es que el budismo es una heterodoxia del hinduismo. El budismo surge como un desafío o una protesta ante cierta enseñanza del hinduismo. Buda era hindú, era un príncipe hindú que, digamos, funda una nueva forma de espiritualidad que le llama budismo. Una de las cosas principales que la gente confunde, el hinduismo y el budismo tienen en común, de que ambos nacen en la India, que cierta enseñanza, como karma, la acción, sangha, la importancia de la asociación, samsara, este mundo material de la reencarnación, pero hay que tener en cuenta dos cosas que son totalmente opuestas entre el hinduismo y el budismo. El hinduismo habla de Ishvara, un ser supremo, una divinidad suprema, sea Dios o sea diosa, con atributos o sin atributos, pero habla de Ishvara o Ishvari. Y el budismo no habla de divinidad. La gente muchas veces piensa que Buda es Dios. Buda para los budistas es el maestro. La palabra Buddha significa aquel que ha obtenido la iluminación, aquel que ha obtenido la inteligencia espiritual. Entonces, el concepto principal es la gran diferencia de que el hinduismo cree en un Dios y el budismo no cree en Dios. Entonces, las meditaciones son muy diferentes. La repetición de mantra en el budismo, puede ser el budismo tibetano, mantra Om Mani Padme Hum, es una forma como de recordarte que tú también eres parte, no digamos que eres parte divina, sino que tú también eres como la divinidad y que vuelvas a ser la nada. Porque otro concepto muy importante es, el hinduismo habla de mukti, liberarse del cuerpo material, y el budismo habla de nirvana. Nirvana significa en sánscrito, nir significa cero, vana significa bosque, el bosque del cero, el bosque de la nada. En el budismo la finalidad es volverse la nada y fundirse con la creación, mientras que el hinduismo te habla de que tú no pierdes tu independencia como alma individual. Entonces las meditaciones son diferentes. Nosotros cuando meditamos en un mantra, salvo ciertas corrientes, como las no duales, la llamada Advaita, nosotros recitamos un mantra para adorar o venerar a la divinidad, y que sea la divinidad la que derrame su gracia sobre nosotros. El nombre espiritual que me puso mi maestro es Krishna Kripa Das. Krishna es nombre de Dios, Kripa significa la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dasa significa aquel que sirve. Entonces, el hinduismo te habla de que nosotros tenemos que tener una actitud de servicio a la divinidad. Entonces, hay diferencias muy fundamentales en el tema de las meditaciones. Luego, en el tema de Ananda Marga, exactamente no he captado muy bien lo que usted me quiere preguntar. Es una corriente nueva, ¿no? Dentro de la historia el monje que mi gurú es malasio, no es hindú. Uh-huh. No es indio. Bueno. Es diferente. Ser hindú. Sí, tiene unos rituales de Bhakti Yoga. Ajá. Diferente. Y quería saber si un poco más. Vale. Yo no conozco mucho sobre Ananda Marga, significa el camino de la felicidad. Es lo que puedo entrever. Y bueno, si usted dice que las prácticas son devocionales, espirituales,
está bien, pero hoy en día también dentro del hinduismo están surgiendo nuevos movimientos que ya no son tradicionales. Porque nosotros decimos que los maestros... ¿Quién es un maestro? Un maestro es el que primero ha sido un discípulo. Todos los maestros, mi maestro tenía su maestro y su maestro tenía su maestro, y así tienen un linaje que se remonta a muchísimos siglos. Pero hoy en día, no digo que sea el caso de Ananda Marga, porque digo que no conozco mucho, pero muchas veces hoy en día están surgiendo una serie de maestros que llamamos cariñosamente free gurus, o gurús que van por libre, que no tienen un parámpara, que no tienen una tradición detrás de ellos. Se presentan como maestros iluminados, autoiluminados, y que no han tenido maestro. Entonces de eso hay mucho, y a veces pues hay gente que le parece que es más atractivo, ¿no? Yo en ese aspecto he preferido el mantener el equilibrio entre la tradición y la modernidad, pero siempre sabiendo el linaje de mis maestros y su historia en la antigüedad, ¿no? Hoy en día hay gente que se presenta como avatar, como encarnación divina, y eso muchas veces puede ser un arma de doble filo. Por un lado, si es un ser realmente autorrealizado, nos puede guiar, pero al mismo tiempo, si no lo es, pues nos puede hacer que nos enmarañemos más en este mundo material al no haber elegido el guía concreto. Por eso lo importante, la escritura dice viveka. Viveka significa discernimiento, la capacidad de diferenciar qué es bueno y qué es malo. Y ante la duda, siempre formarse, leer, consultar varias fuentes. Eso es lo principal. Muy bien, yo creo que lo vamos a tener que dejar aquí. ¿Alguien tiene alguna última pregunta? ¿Un comentario? Bueno, pues antes de despediros... Quisiera saber, porque yo pensaba que en el hinduismo uno se hace hindú o solamente se nace porque tu tradición es hindú. Vale. ¿Puedes incorporarte? Vale, eso es una cosa que no he comentado al principio, porque como llevo viniendo 3 años y durante 3 años siempre lo comento al principio. Aquí tenemos, en España sobre todo, en la lengua española, hay una confusión importante. Persona que vive o es originario de la India es indio. La gente se cree que los indios son los que van con las plumas. No. De hecho, Cristóbal Colón, cuando llegó a América, pensaba que había llegado a la India, y por eso le llama indio. Entonces, hay indios que son de religión hindú, pero hay indios católicos, hay indios musulmanes, hay indios budistas, hay indios ateos. Bien, entonces, una cosa es ser indio, una persona de tez morena, bien, y que puede ser de la India, pero nada tiene que ver con la religión. O blanco, ¿no? ¿Perdón? También puede ser blanco. Sí, sí, por supuesto. Yo soy de los blanquitos que estoy yo. Y la importancia de hindú. Hindú es aquel que practica el hinduismo, que puede ser originario de la India, puede ser chino, que los tengo amigos, japoneses, alemanes, españoles, de cualquier raza. Bien, una cosa, por ejemplo, es ser cristiano. No todos los cristianos son rubios con ojos azules, lo hay de todo tipo. Entonces, una cosa es la fe de la persona, bien, y otra cosa es una nacionalidad o un origen. Yo por eso cuando hablaba al principio decía, soy hijo de padre indio de religión hindú. Porque si yo digo solamente, soy hijo de padre hindú, pero mi padre podría ser alemán perfectamente y ser hindú. Mi padre es indio de religión hindú. Aquí en Madrid hay muchos restaurantes que dicen restaurante hindú. El cocinero de Bangladesh, los camareros son de Nepal, la mayoría son musulmanes, y no tienen nada. Comida hindú, esto es garantizado que no hay. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque la gente, si tú pones restaurante indio, como ponen los ingleses, Indian Restaurant, restaurante indio, es esto que harán los apaches, los arapahoes, no sé qué, no. O sea, una cosa es la India, de hecho, el pasaporte indio, que yo nunca he tenido, pero sí lo tuvo mi padre, te pone Indian Passport, pasaporte indio, no pone pasaporte hindú, no existe, el hindú no es una nacionalidad. Me habló en hindú, tampoco, el hindú no existe, no hay, es como dice, me habló en cristiano, no, existe el hindi, que es el idioma nacional de la India, pero hindú es una fe, es un estado de conciencia. Entonces hay personas que nacen en la fe y que son de origen indio, y hay personas que nacen también en el hinduismo
y que son occidentales o de cualquier otra etnia. Y luego hay personas que crecen, por ejemplo, en una familia cristiana o de cualquier otra religión, y luego en un determinado momento de su vida sienten la llamada del hinduismo. Entonces le dice, bueno, me gustaría ser hindú, ¿cómo me hago hindú? Entonces hay gente que dice, no, hindú tiene que nacer, no se puede hacer. Yo no he visto todavía a nadie que nazca abogado, ni nada. Esto es un proceso. Lo que pasa es que en el hinduismo no lo llamamos conversión. Por ejemplo, la persona dice, yo era cristiano y me convertí en musulmán. O era musulmán y me convertí en judío. No, en el hinduismo no le llamamos conversión. En el hinduismo hay un ritual que se llama Namakarana Samskara, que quiere decir el sacramento de recibir el nombre. Entonces lo primero que hace la persona es recibir un nombre hindú. Y ese es el primer sacramento en el cual a la persona se le da la bienvenida en la familia del Sanatana Dharma. Lo primero que tiene que hacer es obtener un nombre hindú. Entonces, el hinduismo está abierto a cualquier persona, de cualquier raza, de cualquier género, de cualquier estatus social. Lo importante es hacer el procedimiento bien. Mañana, y ya de camino hago la publicidad también, mañana que es festivo aquí, San Isidro, vamos a hacer una homa, que es una ceremonia de fuego, el ritual más antiguo de la humanidad y que sigue presente, homa, que es la ceremonia de fuego, que es a las 11, de 11 a 1. Aquí está la publicidad, abajo también lo podéis encontrar. Y justo después de la ceremonia, en un acto privado, voy a hacer una ceremonia de Namakarana. Voy a hacer una ceremonia para una persona que entra formalmente, una persona adulta que entra formalmente en el hinduismo. ¿Bien? Entonces, si alguien, creo que todavía quedan algunas plazas, si alguien quisiera apuntarse para venir a la ceremonia de mañana, lo cual es un acto muy poderoso a nivel energético y espiritual, pero también a nivel cultural. La persona que, bueno, aunque yo no tenga ninguna creencia, pero simplemente por el hecho de ver algo de otra cultura, la verdad que merece la pena, porque es como un viaje a la India sin salir de Madrid, ¿vale? Entonces, quien quiera asistir mañana, os podéis, a la hora de salir, pedir la información o coger el flyer que está abajo y apuntaros. La ceremonia será a las 11. Entonces, sí, le termino ya. Y entonces, si la persona desea voluntariamente pertenecer al hinduismo, lo puede hacer perfectamente, ¿vale? Dígame. Quería saber a Cristo, por ejemplo, cómo se le considera en el hinduismo. Bien, hay un texto sagrado que se llama Bhavishya Purana. Bhavishya Purana quiere decir, Bhavishya son las predicciones. Entonces, en esos textos muy anteriores a la manifestación de Cristo históricamente, ya lo menciona. Y habla de Isa. Bien, a Jesús le llaman con el nombre de Isa. Y habla de que vendrá un hombre de Oriente Medio, exactamente. Entonces, Jesús se le considera como un ser autorrealizado, como una especie de avatar o profeta, un enviado de la divinidad. Nosotros le llamamos Shakti Avesh Avatar, quiere decir como el Hijo de Dios que viene a la tierra a traernos una enseñanza, y que esas enseñanzas son de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias. Quiere decir, en un determinado tiempo, en un determinado lugar y bajo una determinada circunstancia, viene Jesús, como vino también otros profetas en otras épocas, a traer un mensaje. Lo importante del Sanatana Dharma es que reconoce la manifestación de la verdad en diferentes creencias. El hinduismo nos dice, nosotros como somos los más antiguos, somos los buenos y los demás está todo equivocado. No es así. El hinduismo reconoce que también existe la verdad en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam. Bien, tenemos un respeto por los textos sagrados también. Entonces la capacidad de que la persona que practica el hinduismo, a no ser que sea de una mente ya muy fanática, no tiene problema en entrar en otro lugar de culto. Por ejemplo, el sábado pasado, pues un familiar hizo la comunión, la niña, y nosotros fuimos a la iglesia y no nos desintegramos, ni nos pasó nada. O yo cuando he ido a Zaragoza he ido a ver la Virgen del Pilar, o he ido aquí a la Almudena y no me pasa nada. ¿Por qué? Porque veo que hay una manifestación divina en la forma de la Madre. Entonces Jesucristo es una figura reverenciada y respetada en la India, reconocida como un ser divino, como un enviado de Dios. Incluso se habla
de que hay una serie de años perdidos en la vida de Jesús y que posiblemente Jesús los pasara en la India estudiando los Vedas y la filosofía del hinduismo y ciertas cosas que luego aplicaría en su prédica. Pues nada, muchas gracias a todos. Om Shanti.